people, ¿cómo están? ¡Feliz tarde! Hoy estamos en fin de semana y mire dónde estoy. Estamos en el lugar más feliz del mundo aparentemente. Así que hoy vamos a vivir la aventura. Les voy a estar contando de lo que vamos a hacer. Les voy a contar mi experiencia de realmente cómo es Magic Kingdom. Normalmente tenemos una idea de Magic Kingdom, pero vamos a ver si realmente es el lugar más feliz del mundo o si solamente es cuento. Bueno, ya les estuve grabando algunos hoteles, les estuvimos grabando Disney Spring, estuvimos grabando en Volcano y también estuvimos grabando en Universal. Así que hoy nos tocó a Magic Kingdom, así que pendientes porque vamos a estar viendo costos de la comida, costos de las entradas. Vamos a ver cómo nos subimos a las atracciones más famosas, si hay mucha fila. Y hoy venimos un fin de semana, que es un domingo bastante importante porque es de Spring Break y que también es de Semana Santa. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va. Así que pendientes, síganos. Llegamos. Vamos a ver cómo es la vaina por acá. Saludos familia, estamos ya en Magic y venimos entrando y lo primero que nos encontramos es a Mickey Mouse, a tomarnos la foto con Mickey. Así que nada, entramos al Town, se llama Town Square, en el theater. Aquí está Mickey, está a 10 minutos, así que este es el mejor momento para venir a tomarse la foto. Si viene llegando como nosotros llegamos al mediodía. Bueno, y les quiero contar, hoy no vengo solo, venimos con toda la familia. Nos acompaña por acá Mari del DF, México y Venezuela, papá. ¡Saludos! Saludos. Gente, José, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Estamos ready, vas a conocer a Mickey. Por ahí anda, pendientes. Bueno, y mientras estamos en la espera, quiero presentarles a la princesita del día. Trajimos a Cenicienta hoy. Perdón, Blancanieves. Yo no sé mucho de las princesas. Por ahí Mari, de México, Venezuela, en la casa. Humberto, dímelo. Y José por allá. El Chamo, Yanina y yo. Así que vamos a hacer 10 minutos, no es mucho. Vamos a esperar. Ha de ser muy bonito trabajar aquí. Conocer un montón de gente. Vienen miles de personas todos los días del año abre. Y claro, me imagino que han de haber incidentes complicados como en todo tipo de trabajo, ¿verdad? Estrés y demás. Para que vean. No. Haciendo un calor que me recuerda mucho a San Pedro Sula. ¡Vamos! Bueno, y
estamos en la parte de atrás del castillo. Específicamente hay un restaurante acá adentro del castillo que, bueno, es la mesa real de Cenicienta, que específicamente es este restaurante por acá. Tienes que hacer una reserva 6 meses antes para poder reservar una mesa y poder venir a comer con tu familia. O sea, pensar que en 6 meses voy a estar tal día, a tal hora, voy a comer tal cosa. Para poder hacer una reserva en este restaurante. De verdad que está brutal, pero bueno. Una de las ventajas es que te vas a encontrar los personajes de Disney. Y para poder hacer una reserva en algunos restaurantes tienes la opción de llegar temprano y apuntarte a una lista y verificar si hay fechas como disponibles para poder optar por algunas. Pero en este específicamente, que es uno de los principales, caramba, te vas a tener que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Y otra cosa, los precios, ya vamos a ir a comer y vamos a revisar algunos precios, pero los precios de acá, de este restaurante, ya los voy a contar más o menos. En los otros que he visto oscilan desde 60, 70 a $100 un plato de comida por persona. O sea, saquen la cuenta, si vienes con una familia de 4 personas, ahí ustedes hacen número. Que la fila estaba bien un poco larga, podemos decir, pero he sabido de filas de hasta 120 minutos, así que hasta 2 horas de espera. Nosotros esperamos 1 hora nomás. Y si ustedes quieren comprar la línea de Lightning Lane, que básicamente les cuesta $22 solamente por esta atracción, y en la entrada te ofrecen una por $30 y pico que te ofrece 3 fast pass, o sea que vas rápido, de alguna forma más rápido. Bueno, nosotros dejamos todo en los lockers, lo único que puedes llevar es el celular, porque tienen como un locker en la parte de adentro donde puedes guardar el celular. Ya casi nos vamos a subir. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¿De acuerdo? ¿Querías escuchar eso? Soy un adulto independiente. Vamos a ver cómo nos va. Ay, güey, estoy así temblando. Primera impresión, nos bajamos así. Nos bajamos así. Bueno, entramos, nos subimos a Tron. Después de Tron pasamos por Space, que unos amigos están haciendo la fila por allá. Hay una vaina que dicen que bueno, que el agua es gratis, que la puedes pedir. Y sí, es cierto, el agua es gratis. Me acaban de dar agua. Está horrible. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Mejor traigan agua, botellitas, porque acá cada botella le va a costar alrededor de $5. El parking de los coches, papá. Puro coches tuneados. Vamos para los caballitos. Hello, estamos en uno de los restaurantes, se llama el Sterling Café, y vean lo que ordenamos. Ordenamos unas papitas fritas, una hamburguesa, un refresco y un agua. El refresco, quiero comentarles que el refresco tiene refill y gastamos $40, aproximadamente $20 cada uno. Y las hamburguesas pues se miran bien buenas. Algo que estaba viendo por acá es que te ponen como la ensalada por aparte, pepinillo por aparte, el tomate por aparte. Tú la armas como a tu manera y tiene
Tienen las salsas que puedes tomar, la mostaza, la mayonesa, todo lo que quieras. Así que en cuanto a aderezos, pues puedas aprovechar. Nosotros tratamos de hacer una reservación en uno de los restaurantes bufete acá de la zona, pero no pudimos. Habría que tomarlo con muchísimo tiempo de antelación. Pero bueno, nada, vinimos un domingo de resurrección. Hoy es el día que resucitan hasta la suegra. Ah, es broma. Así que nada, me hubiese gustado un par de baleadas, un pollo con tajadas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Me hubiera gustado una carne asada con tajadas, pero no, es lo que hay. Toca, ya que. What? Ay, bueno. Estamos por acá en el área de Tomorrowland, donde vas a encontrar el área de los carros como unos go-kart. También está Tron, está Space Mountain, está el área de Buzz Lightyear. Yo no sé por qué me gusta torturarme de esta manera. Como segunda montaña rusa, que es de las más buenas acá, Space Mountain. Súper recomendado. Hoy habían nomás 45 minutos de espera y es un tiempo, pues, considero no tan largo ni tan corto, pero vale la pena, de verdad. Esta es la segunda vez que me voy a subir a Space Mountain. La primera vez que yo me subí a esto estaba aterrado, me subí con un miedo. ¡Oh my God! Yo recuerdo que andaba con unos amigos del trabajo y ellos me hablaban y yo ni siquiera les contestaba porque me daba mucho miedo. Había escuchado que era bastante fuerte, pero yo ya me subí miércoles, de verdad que le perdí todo el miedo y también ahora es una de mis favoritas porque estás con aire acondicionado, bajo techo y bueno, hoy no nos tocó tanta fila, así que ya estamos avanzando, ya nos vamos a subir. Acabamos de salir de Space Mountain. Miércoles, yo la recordaba más suave. Yo solo estaba así de... ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, se puso medio fuerte. Miércoles. Hay una parte como en medio que, híjole, esa vaina acelera y vas como sentado como en el piso casi, ¿no? Mucha gente que me ha estado preguntando si realmente se puede traer comida aquí a Magic Kingdom. ¿Sabían que pueden traer comida? Yo, por ejemplo, he traído unas hamburguesas de McDonald's con papitas, refrescos. No puedes meter ni alcohol, ni envases de vidrio, ni armas de ningún tipo. Ese es un dato que es muy importante que ustedes sepan. Yo he visto algunas personas que traen como sus snacks, traen galletas, traen frutas. E incluso en una ocasión vi a una persona en viajes anteriores que vine que andaba en una hielera completamente llena de hielo, de agua, de refresco, de frutas. Y claro, es un grupo de familias que andaban todo eso. Nada, dato curioso para que ustedes lo tomen en cuenta. Y sobre todo, en mi caso, yo he traído mi desayuno de McDonald's. Hay un McDonald's aquí bien cerca, que es un McDonald's gigante, un McDonald's grandísimo. Y me lo he comido en el transcurso del día, así que... nada, punto importante y donde se van a ahorrar también un buen dinerito, sobre todo.
Una de las primeras atracciones que se aperturó el 1 de octubre de 1971 fue esta de Dumbo, que está como en el área de los niños, el área del circo, está bastante buena. Y si ustedes son como yo, que a las 6 de la tarde tienen que tomarse un café, nos vinimos para Starbucks. Yo no sabía que estaba Starbucks acá en Magic Kingdom. Se llama Bakery Strip. Bakery Strip, ahí está en el Main Street. Así que está súper bueno. Y ese que está ahí, súper recomendado, es agua de coco, café y una frambuesa, creo que es. Ahí van a ver los logos de Starbucks. Bueno, no lo van a encontrar así como que muy grande, pero si ustedes se fijan, así se llama, Main Street Bakery. Así se llama, pero realmente es Starbucks, así que aprovechen. Es Piratas del Caribe. Ay, güey. Nosotros estamos saliendo de Piratas del Caribe y vean, Jack Sparrow me prestó su sombrero y aquí hasta machetes tienen igualizados. Bueno, no sé ustedes cómo llaman esto. Yo no sabía que en Disney vendían machetes. Pero bueno, así que se los recomiendo. Es como un recorrido en un bote que va por el agua. Y bueno, va viendo los piratas que están en guerra, otros que están presos, hasta Firulais aparece ahí. Imagínense, hasta Firulais viene. Entonces nada, me voy a llevar un machete de Disney, que no sé si ustedes quieren, con un sombrero. Vamos allá. Salimos de Piratas del Caribe y después de ver a Jack Sparrow, nos vinimos a Tiana, sí. Llegamos a esta que yo no recuerdo antes cómo se llamaba, pero es exactamente la misma atracción, solamente que le cambiaron el nombre y la decoraron, hicieron unas actualizaciones. Se ve como con monte y vainas. Esto es como de la princesa y el sapo, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver qué tal está esta atracción. Tiene 60 minutos de espera. Miércoles. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, un dato curioso es que sabían ustedes que no venden chicles en Disney. Sí, no venden chicles. Vas a encontrar chocolate, golosinas, palomitas. No venden chicles. Me imagino que eso es porque la gente mastica el chicle y lo pegan en las atracciones, en las mesas. Y bueno, los manes son muy inteligentes. ¿Qué te pareció? Del 1 al 10. Estuvo un 10. Un 10, ok, sí. A mí me encanta Magic Kingdom. Creo que le damos un 9.5. Solo porque se supone que es el lugar más feliz del mundo. Y todos los que nos atendieron, de 10, 9 estaban enojados. Así que nada. No, pero estuvo muy buena, la verdad que sí, súper buena. Recomendaciones que no pueden faltar. Hay 5 atracciones que tienen que visitar. Una, Tron. La segunda, Space Mountain. Tercera, la de la princesa y el sapo. Piratas del Caribe y la de los duendes, los 7 duendes. Esas serían como las 5 atracciones que ustedes no se pueden perder. Y bueno, también tomarse la foto en el castillo y ver uno de los desfiles, porque hacen diferentes durante el transcurso del día. Y quiero comentarles algo, porque tienen que venir con su poncho. Un poncho es el protector para que si llueve, porque aquí en la Florida llueve casi todos los días. Así que nada,
Pendiente porque ya vamos a comenzar con el show de juegos artificiales. Seguimos por acá en este video de Magic Kingdom.